¿Alguna vez has estado en un lugar que se siente demasiado seco como para dar fruto? Ese lugar donde oras, esperas, y aún así, nada sucede. Donde el cielo parece guardar silencio y el alma se siente pesada. Andrés conocía bien ese lugar. A sus 31 años, después de perder su empleo y ver puertas cerrándose una tras otra, se encontró caminando por un desierto invisible. No había arena quemando su piel, pero sí algo que lo desgastaba por dentro. Los días pasaban y sentía que caminaba en círculos, sin rumbo, sin respuestas. Y peor aún, sin esperanza. María, su esposa, hizo lo que pudo. Le dio palabras de ánimo, cocinó con cariño, sostuvo su mano en los momentos más oscuros. Pero incluso el amor más fuerte tiembla cuando el silencio se prolonga demasiado. Andrés intentaba mantener la cabeza en alto. Actualizó su currículum, envió correos, asistió a entrevistas. Y cada vez, volvía a casa con la misma mirada cargada. Nada. Y con el tiempo, hasta su fe comenzó a desvanecerse. Dejó de leer la Biblia. Las oraciones se hicieron escasas, vacías. Se sentía como tierra seca, incapaz de producir vida. Lo peor de todo era que no sabía cuándo, o si, terminaría. Iba a la cama con una tormenta en la cabeza, despertaba en la noche con el corazón acelerado, y empezó a preguntarse si Dios aún lo veía, o si ya lo había olvidado en medio de la nada. María, aunque cansada, nunca dejó de orar. Incluso en silencio, incluso cuando nadie la veía, hablaba con Dios sobre Andrés. No pedía puertas abiertas ni soluciones rápidas, pedía consuelo, pedía luz, pedía fe. Porque ella sabía, a veces el mayor milagro no es cambiar la situación, sino transformar a la persona que la atraviesa. Y entonces, una mañana cualquiera, sentado en el porche con una taza de café frío en la mano, Andrés escuchó en su corazón una frase que no venía de la lógica: estás en el desierto, pero no te rindas. Espera el mover de Dios. Miró a su alrededor. Nada afuera había cambiado. Pero dentro de él, algo sí. Una pequeña semilla había sido plantada. Pequeña, pero viva. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido ese tipo de silencio que parece interminable? Cuéntamelo. A veces, solo ponerlo en palabras empieza a aliviar el peso. Los días siguieron siendo secos y la rutina de Andrés se parecía a caminar sobre arena caliente, agotadora, repetitiva, sin rumbo claro. Seguía intentándolo, contactando a antiguos compañeros, postulando a empleos. Pero cada respuesta sonaba igual: lo sentimos, no esta vez. Finalmente, el esfuerzo se convirtió en cansancio. Empezó a dudar de sí mismo. A evitar el espejo, como si hasta su reflejo estuviera decepcionado. Ni para esto sirves. Esa frase cruel resonaba en su mente como un susurro. María intentaba encender algo de esperanza, pero todo lo que decía parecía desvanecerse en el aire. Una noche, mientras recogía la cocina, María miró a Andrés sentado en la mesa, inmóvil e encorvado, con la mirada vacía. Le llevó un plato con pan y té, lo colocó frente a él y le dijo: no se trata de lo que haces, sino de quién eres. Andrés no respondió. Pero esa noche, lloró solo. No fue un llanto ruidoso. Fue un llanto silencioso, contenido, de esos que solo llegan cuando ya no puedes más. Se recostó en el suelo, mirando el techo, y susurró: Dios, si aún me escuchas, por favor, háblame. El cielo no se abrió. No bajó ninguna respuesta. Pero en ese espacio, en medio del silencio y el sonido de su propio latido, algo cambió. Por primera vez en semanas, no pidió una solución. Solo se presentó, real, roto. Al día siguiente, no tenía ganas de levantarse. Pero lo hizo de todas formas. Abrió la ventana de la sala y dejó entrar la luz del sol. Se sentó con un cuaderno viejo y, sin pensarlo mucho, escribió: hoy no me rendí. Solo eso. Pero al escribirlo, sintió un pequeño alivio, como si le estuviera diciendo a sí mismo: sigo aquí. Desde ese día, empezó a escribir frases simples cada mañana: sigo esperando. No sé qué viene después, pero sigo. Hoy me levanté, aunque sin fuerzas. María lo notó. No dijo nada. Pero comenzó a dejarle también pequeñas notas: estoy contigo. No estás solo. Incluso aquí.
Dios te sigue viendo. ¿Alguna vez tuviste días en que escribir una sola frase fue tu forma de seguir respirando? Si es así, cuéntame. A veces, una sola oración salva más que 1000 discursos. Andrés empezó a despertarse más temprano, no por obligación, sino por necesidad. Había algo en esos momentos entre la noche y el amanecer que le permitía respirar mejor. Se sentaba en el porche con su cuaderno en el regazo y observaba cómo el cielo se iluminaba poco a poco. No pensaba demasiado. Solo respiraba. A veces escribía una sola palabra. Otras veces, una breve oración. María veía que, incluso en el cansancio, su alma empezaba a encontrar orden. Sin discursos. Sin declaraciones de fe. Solo presencia. Solo persistencia. Un día, escuchó que en un centro comunitario local buscaban voluntarios. No lo dudó. Fue, incluso con el peso en los hombros, solo necesitaba salir de sí mismo. Lavó platos, empacó ropa, organizó cajas. Nadie conocía su historia, y él no la contaba. Pero una señora mayor, mientras él doblaba mantas, lo miró a los ojos y le dijo: «Tienes la mirada de alguien que está a punto de florecer». Eso lo golpeó. Como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que él apenas se atrevía a creer. No respondió. Pero al llegar a casa, escribió en su cuaderno: «Por fe, la bendición vendrá». Esa noche, María vio el cuaderno abierto sobre la mesa. Leyó la frase, y sonrió con los ojos. No necesitaban hablar. Ambos sabían, algo estaba siendo restaurado. Andrés comenzó a ir al centro 2 veces por semana. No porque tuviera tiempo de sobra, sino porque le recordaba que todavía importaba. Empezó a escuchar las historias de otros, dolores que se parecían mucho al suyo. Y eso, hizo que su dolor se sintiera más ligero. Comprendió que el desierto no era solo suyo. Otros también lo estaban atravesando, muchos, sin nadie a su lado. Lo increíble fue que él estaba cambiando, sin darse cuenta. Todavía no tenía un trabajo. Pero su alma ya mostraba señales de vida. Su mirada volvía a ser firme. Su voz había recuperado su tono. El silencio, antes lleno de desesperación, ahora era un espacio para escuchar. Era diferente, por dentro. Y eso, lo cambiaba todo. ¿Alguna vez has sentido ese cambio interno, antes de que la bendición llegara por fuera? Déjalo en los comentarios. Tal vez, lo que está floreciendo en ti, pueda dar esperanza a alguien que aún camina por el desierto. El siguiente domingo, María le pidió a Andrés que la acompañara a la iglesia. Dudó, como si la idea fuera demasiado grande para donde él estaba. Pero respiró hondo y dijo: «Vamos». Se sentó en la última fila, en silencio. No sabía qué esperar. Pero cuando el pastor abrió la Biblia en Isaías 35 y leyó en voz alta: «El desierto y la tierra seca se alegrarán, la soledad se gozará y florecerá como la rosa», Andrés sintió un nudo en la garganta. Ese versículo parecía escrito solo para él. No pudo contener las lágrimas. Pero no lloraba de dolor. Lloraba porque, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en el silencio. María le tomó la mano. Él la miró, y vio sus ojos también llenos. No hablaron, pero sabían. Algo había cambiado. El desierto seguía allí, pero ahora, había una promesa plantada en medio de él. Esa noche, ya en casa, Andrés abrió su cuaderno y escribió: «Hoy sentí que el desierto empezó a florecer». Y por primera vez, no lo dudó. En los días siguientes, comenzó a ocuparse de la casa con más facilidad. Arregló una ventana atascada. Lavó el coche. Le preparó a María un desayuno sencillo, con una nota escrita a mano: «Gracias por esperarme». Ella no dijo nada. Solo lo abrazó, como diciendo: «Nunca me fui». Pequeños gestos empezaron a brotar por todas partes. Su hogar volvió a respirar. La desilusión que antes llenaba el aire desapareció. Lo que quedó fue un silencio, pero fértil. Andrés empezó a soñar de nuevo. Pensó en abrir un pequeño taller de carpintería, algo que siempre había amado pero que había dejado de lado. Todavía no tenía dinero, ni local, ni contactos. Pero ahora, tenía valentía.
No necesitaba un plan completo. Solo la fe suficiente para dar el siguiente paso. María lo apoyaba. Veía algo nuevo en sus ojos. No un optimismo ciego. Una convicción tranquila. Una certeza que solo nace en quienes han sobrevivido lo imposible. ¿Estás soñando con algo nuevo, aunque aún no tengas todo resuelto? Cuéntamelo. A veces, el florecimiento empieza justo en el momento en que alguien decide volver a creer. Una mañana, mientras tomaba café, Andrés recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de universidad que había visto sus publicaciones como voluntario. Estaba abriendo un pequeño taller de carpintería y necesitaba ayuda. El pago era modesto. El trabajo, duro. Pero Andrés no dudó. Respondió de inmediato: ¿cuándo empiezo? Esa invitación parecía pequeña, pero para alguien que había vagado por el desierto, incluso una gota, se siente como un río. En su primer día, sus manos volvieron a cobrar vida. El olor a madera. El sonido de las herramientas. Ese cansancio bueno al final de la jornada. No era el trabajo de sus sueños. Pero era tierra firme, después de tanto caminar sobre arena movediza. María lo recibió en la puerta, con un abrazo y una sonrisa. Esa noche, durmió con un cansancio distinto, el que viene de sentirse útil otra vez, de sentirse hombre, esposo, siervo. Y más que eso, de sentirse exactamente donde Dios quería que estuviera. Tras algunas semanas, su dedicación empezó a notarse. El dueño del taller le confió más responsabilidades. Surgió un nuevo proyecto. Una mejor oportunidad. No estaba allí todavía, pero sabía, iba en camino. La tierra que antes parecía estéril, ahora empezaba a dar flores inesperadas. María horneó un pastel sencillo, le puso una vela, y celebraron allí mismo, en la cocina, como si fuera el mayor regalo del mundo. No se trataba de dinero. Se trataba de paz. De empezar de nuevo. De mirar atrás y decir: lo logré. Andrés abrió su cuaderno y escribió, con letra firme: el desierto no fue el final, fue preparación. Y al lado, por fe, la bendición llegó. Ahora, la casa tenía un sonido distinto. El sonido de rutinas ligeras, de pasos firmes, de oraciones suaves antes de dormir. La Biblia, antes cerrada y llena de polvo, ahora descansaba abierta sobre la mesa, usada, marcada, leída a menudo. No eran una pareja perfecta. Aún quedaban cuentas por pagar, sueños por cumplir. Pero ahora, tenían algo más profundo: esperanza viva. Fe probada. Amor madurado. Habían cruzado el valle, y florecido. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así, donde lo que parecía el final, resultó ser un comienzo? Si es así, cuéntame tu historia. Tal vez sea justo lo que alguien, en medio de su desierto, necesita oír. Meses después, Andrés volvió a aquella colina que solía visitar cuando era más joven. Llevaba consigo el cuaderno que lo acompañó en la temporada seca, sus páginas dobladas, llenas de líneas cortas y chispas de fe. Subió despacio, firme, el viento rozando su rostro, como si el cielo lo recibiera de nuevo. En la cima, se sentó bajo un árbol, abrió a la última página en blanco, y escribió: sobreviviste al desierto, ahora, es tiempo de florecer. Cerró el cuaderno, sus manos descansando sobre la tapa. No hacían falta más palabras. Él lo sabía. Desde allí arriba, podía ver todo el pueblo, casas pequeñas, autos en movimiento, vida sucediendo. Durante tanto tiempo, todo eso le había parecido fuera de alcance, como si perteneciera a alguien más. Pero ahora, era parte de ello de nuevo. Ya no solo espectador de su propia vida. Estaba dentro. Completo. Y lo hermoso era, que no había línea de meta. Solo más camino. Y estaba listo para andarlo. De regreso a casa. María regaba las plantas en el porche. Sonrió, como siempre hacía, cuando veía paz en él. Andrés la abrazó por detrás, apoyó su barbilla en su hombro, y simplemente dijo: lo logramos. Juntos, empezaron una pequeña labor en su barrio. Cosas sencillas: enseñar carpintería a jóvenes, ofrecer apoyo emocional.
Andrés compartía su historia, en voz baja, sin escenario, sin micrófono, solo, ¿verdad? María conectaba con esposas, oraba con madres, escribía pequeñas notas de ánimo. El desierto, que una vez intentó silenciarlos, ahora producía flores para otros. Comprendieron que Dios nunca los había abandonado. Solo estaba cavando raíces profundas, cuando todo parecía seco. El florecimiento no llegó porque lo forzaron. Llegó porque esperaron. Porque confiaron. Porque, incluso sin ver, siguieron caminando. Y si tú estás en medio del desierto ahora, este mensaje es para ti, no te rindas. Espera el tiempo de Dios. Él nunca llega tarde. Está preparando. Y cuando la bendición llegue, no solo sanará, te transformará. Tú no eres el final de la historia. Eres tierra, lista para florecer. Si esta historia habló a tu corazón, compártela con alguien que aún esté esperando una señal. Y si quieres más mensajes como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y caminemos juntos en este viaje de fe y esperanza. Porque, en el momento correcto, incluso el desierto, florece.